Un rey se detuvo ante el umbral de lo sagrado, y lo sagrado estaba en ruinas, vestido con un manto de azul profundo como la noche y ceñido con la delgada corona de oro de su linaje. Ezequías contempló la casa de su Dios. El aire en su interior era pesado, denso con el polvo de años de abandono y el olor rancio de la indiferencia. Los rayos de sol que se filtraban por las altas ventanas iluminaban un ballet de partículas suspendidas, revelando la negligencia en cada rincón. Los candelabros de oro, antes faros de fe, yacían apagados y cubiertos de mugre. Sobre el altar principal, ofrendas olvidadas se pudrían junto a ídolos de piedra y madera, con rostros grotescos y silenciosos, dioses extraños traídos por la debilidad de sus antepasados. Esta profanación no era solo un insulto estético, el rey la sintió como una herida abierta en el alma de la nación, la causa fundamental de la sequía espiritual y del favor divino retirado. El silencio del lugar no era de paz, sino de ausencia. Y allí, en medio de la desolación, el rey tomó una decisión. No fue una sugerencia, sino un decreto nacido de la convicción: el templo sería purificado. La voluntad del rey se convirtió en acción. Al alba del día siguiente, las puertas del templo se abrieron de par en par, no para la oración, sino para el trabajo. Hombres vestidos con sencillas túnicas blancas y faldones de cuero marrón entraron en el santuario con un propósito solemne. El sonido de sus movimientos rompió el largo silencio. Con reverencia pero con firmeza comenzaron la gran limpieza. Las imágenes paganas, los ídolos de tierras lejanas, fueron los primeros en ser retirados, sacados a la luz del sol como criaturas de la oscuridad que no soportan su brillo. Fueron llevados fuera de la ciudad para ser destruidos. Luego, las escobas barrieron las gruesas capas de polvo, revelando los mosaicos y las piedras que yacían debajo. Se limpiaron las paredes, se pulieron los utensilios de bronce y plata, y las grandes lámparas de aceite fueron restauradas y llenadas. La luz de las llamas volvió a danzar en el interior, una luz cálida y viva que empujaba las sombras a sus rincones. Cada gesto, cada mota de polvo barrida, era un paso para restaurar no solo un edificio, sino la dignidad de una nación y su pacto con lo divino. Con el templo purificado, era el momento de volver a consagrarlo. Ezequías regresó, pero esta vez su manto no era el azul de la introspección, sino el rojo vibrante del sacrificio. Frente al altar recién limpiado, bajo un cielo despejado, se preparó la ofrenda. Los sacerdotes, en sus vestiduras blancas, moviéndose con una liturgia reencontrada, trajeron un cordero sin mancha. El rey puso sus manos sobre el animal, un gesto simbólico que transfería el peso de los pecados de la nación. Luego el cordero fue sacrificado, y su sangre, el precio de la redención, se derramó sobre el altar. Cuando la ofrenda fue colocada sobre la leña, una llama intensa y pura se elevó hacia el cielo, consumiendo la carne en un instante. El humo ascendió en una columna recta y densa, sin ser desviado por el viento. Para todos los presentes, esta fue la señal. La ofrenda había sido aceptada. El cielo no permanecía en silencio. Este primer acto de reconciliación exitoso infundió en el corazón del rey un coraje renovado para continuar con su obra, sabiendo que su camino era el correcto. La renovación espiritual necesitaba un ancla en la vida del pueblo. Ezequías proclamó la celebración de la Pascua, una festividad que no se había observado con la debida solemnidad en generaciones. Mensajeros recorrieron el reino, invitando a todos a Jerusalén. Y la gente respondió. La ciudad, que había estado sumida en la apatía, se llenó de vida. Las calles se abarrotaron de familias vestidas con sus mejores ropas, una explosión de colores y texturas. El aire se impregnó con el olor del pan sin levadura y el sonido de los salmos cantados con voces que habían olvidado cómo hacerlo. En el templo, ahora resplandeciente, la multitud se reunía, sus rostros iluminados por la maravilla y un sentido de pertenencia redescubierto. La celebración no era solo un ritual,
Era un acto colectivo de memoria y esperanza, un símbolo tangible de que la nación estaba dejando atrás un pasado de oscuridad para abrazar un futuro de pacto renovado. La alegría era palpable, una victoria sobre la desesperanza. La devoción no podía quedar confinada a los muros del templo principal. Para que la fe echara raíces en cada rincón del reino, la adoración debía ser accesible. Siguiendo las órdenes del rey, grupos de trabajadores comenzaron a erigir nuevos altares en las colinas y lugares altos que rodeaban Jerusalén y se extendían por toda Judea. No eran estructuras ostentosas, sino altares de piedra sin labrar, como dictaba la ley antigua, construidos con una simplicidad rústica y poderosa. Cada piedra colocada era un acto de fe, un punto de anclaje para la oración comunitaria. Estos altares reemplazaron los antiguos lugares de culto pagano, que habían sido derribados, se convirtieron en nuevos centros espirituales, donde la gente de las aldeas podía reunirse, ofrecer sus propias oraciones y sacrificios, y sentir que la presencia de su Dios no era algo lejano y confinado a la capital, sino una realidad viva y cercana en su vida cotidiana. La fe de un pueblo se manifiesta no solo en palabras, sino también en su generosidad. En el templo, los levitas y sacerdotes, vestidos con túnicas blancas y faldones de un azul ceremonial, organizaron la recolección de los diezmos y las ofrendas. Se dispusieron grandes arcas, y los ciudadanos, desde el más rico comerciante hasta el más humilde agricultor, acudieron en un flujo constante. Traían lo mejor de sus bienes, sacos de grano, jarras de aceite y vino, los primeros frutos de sus cosechas, y monedas de plata y oro. No era un impuesto exigido por la fuerza, sino una donación alegre, una expresión de gratitud por la renovada prosperidad y la guía de su rey. Las arcas se llenaron hasta rebosar, una demostración visible de que el corazón de la gente estaba alineado con la reforma de Ezequías. Esta abundancia no solo aseguraba el sustento de los sacerdotes y el mantenimiento del templo, sino que era una prueba tangible de la devoción colectiva. La renovación exigía una ruptura total con el pasado idólatra. Ezequías, esta vez con un manto verde, color de crecimiento y nueva vida, emitió su decreto más controvertido. No bastaba con limpiar el templo, toda la tierra debía ser purificada. Equipos de hombres leales al rey recorrieron la ciudad y los campos, entrando en santuarios privados y lugares públicos donde aún se rendía culto a dioses falsos. Con martillos y palancas derribaron los ídolos de Baal, las imágenes de acera y hasta la serpiente de bronce que Moisés había hecho, que con el tiempo se había convertido en un objeto de idolatría. El sonido de la piedra rompiéndose y la madera astillándose llenó el aire. Fue un acto violento pero necesario, una cirugía para extirpar el cáncer de la idolatría que había plagado a la nación durante tanto tiempo. Cada ídolo destruido era una declaración de lealtad exclusiva a un único Dios. La fe no podía basarse únicamente en la emoción y el ritual, debía fundamentarse en el conocimiento. Ezequías convocó a los profetas y a los levitas, hombres eruditos en las escrituras. Vestidos con sus túnicas blancas y mantos azules de autoridad doctrinal, se dispersaron entre la gente. En las plazas de la ciudad, a las puertas del templo y en las aldeas, se leyeron en voz alta los rollos de la ley, explicaron los mandamientos, narraron las historias de sus antepasados y recordaron las promesas y advertencias del pacto. La multitud escuchaba con una atención reverente, absorbiendo palabras que para muchos eran nuevas. La enseñanza de la ley era el pilar educativo de la reforma, una medida para asegurar que la devoción del pueblo no fuera ciega, sino informada y consciente, construyendo una base sólida para que la fe perdurara más allá del fervor inicial. Todos los hilos de la reforma convergieron en un solo acto solemne y definitivo. Ezequías, de nuevo con el manto rojo del pacto, convocó a los líderes de la nación en el gran patio del templo. Los sacerdotes con sus vestiduras sagradas, los ancianos de las tribus con sus barbas grises y su semblante serio, y los oficiales del reino se reunieron ante él. Frente al altar humeante y en presencia de todo el pueblo, el rey lideró la renovación de la alianza. Con voz clara y firme, reafirmó la lealtad de la nación a su Dios,
comprometiéndose a seguir sus leyes y a abandonar los caminos de sus antepasados idólatras. Los líderes respondieron con un amén unánime que resonó en todo el recinto. Fue un momento culminante, un contrato espiritual reafirmado entre el cielo y la tierra, sellando el compromiso de Ezequías y su pueblo con un futuro de obediencia. Una nación espiritualmente renovada debía ser también una nación justa, con un manto azul real, símbolo de la sabiduría y el juicio. Ezequías se dedicó a reformar el sistema legal. Se sentaba a las puertas de la ciudad, el lugar tradicional para impartir justicia, y escuchaba las disputas de sus ciudadanos, viudas que reclamaban su herencia, granjeros en disputas por linderos, comerciantes acusados de fraude. Todos acudían a él. El rey juzgaba no según su capricho, sino aplicando estrictamente los principios de la ley divina que se había enseñado al pueblo. Sus veredictos eran conocidos por su equidad e imparcialidad. Este compromiso con la justicia restauró la confianza en la autoridad y aseguró la paz social. Ya no imperaba la ley del más fuerte, sino un orden basado en principios divinos, garantizando que la prosperidad que comenzaba a florecer fuera compartida y protegida por un Estado de derecho. La paz y la prosperidad de Judá eran una anomalía en un mundo dominado por una sombra de hierro. Desde el norte, el imperio asirio, una maquinaria de guerra insaciable, continuaba su expansión. La idolatría de los reyes anteriores no solo había provocado la ira divina, sino que también había debilitado al reino, convirtiéndolo en un objetivo tentador. Ahora, esa amenaza se materializaba. En el horizonte, las legiones de Sennacherib aparecieron como una plaga de langostas. Eran un mar de hombres vestidos con armaduras de hierro que brillaban bajo el sol, sus cascos de bronce rematados con crestas amenazantes. Su marcha era un trueno constante, el sonido de miles de sandalias y pezuñas aplastando la tierra. Cada estandarte que ondeaba representaba una ciudad ya conquistada, un recordatorio del terror que se aproximaba. La amenaza ya no era un rumor, era una realidad visible y aterradora a las puertas del reino. Antes de la fuerza bruta, Asiria empleaba la guerra psicológica. Una delegación de altos oficiales, liderada por el Rabsaces, se presentó ante las murallas de Jerusalén. No venían como iguales, sino como amos dictando término. Vestidos con túnicas de un rojo imperial y mantos negros como la noche, su sola presencia era una demostración de poder. Se reunieron con los oficiales de Ezequías y en una voz alta y clara para que los soldados en la muralla pudieran oír, entregaron su ultimátum. Se burlaron de la confianza de Ezequías en Egipto y sobre todo en su Dios. Exigieron la rendición incondicional. La diplomacia era una farsa, una herramienta para sembrar la discordia y el miedo, diseñada para quebrar la voluntad de resistencia de la ciudad antes de que se disparara la primera flecha. Ezequías escuchó el informe de sus enviados y supo que no había salida negociada. Solo quedaba la fe o la sumisión. Ante la negativa a rendirse, la ciudad se transformó en una fortaleza. La amenaza de guerra inminente movilizó a toda la población. Los ciudadanos de Jerusalén, desde jóvenes hasta ancianos, se unieron al esfuerzo de defensa. Los herreros trabajaron día y noche, sus martillos resonando mientras forjaban puntas de lanza y reparaban espadas. Los carpinteros reforzaban las puertas de la ciudad, y en las murallas todos los que podían luchar se vestían para la batalla. Sus armaduras no eran como las de los asirios, eran de cuero endurecido, y sus cascos a menudo de madera reforzada. Pero lo que les faltaba en equipamiento lo compensaban con determinación. Se organizaron milicias, se distribuyeron armas y se racionaron los alimentos y el agua. La ciudad se preparó para un largo asedio, convirtiéndose en un hervidero de actividad febril, un testimonio de la voluntad de un pueblo de resistir contra toda probabilidad. El ejército asirio cerró su puño de hierro alrededor de la ciudad. El asedio comenzó. 185.000 hombres establecieron un campamento que se extendía por los valles, cortando toda salida.
Pronto la violencia se desató. Las catapultas asirias, monstruos de madera y tensión, comenzaron a lanzar una lluvia de grandes piedras contra las murallas, cada impacto sacudiendo la ciudad. Los arqueros, miles de ellos, oscurecieron el cielo con nubes de flechas que silbaban en el aire antes de clavarse en las almenas, y los tejados, los arietes protegidos por cubiertas de cuero, avanzaban lentamente para golpear las puertas. Para los habitantes de Jerusalén, cada día era una lucha por la supervivencia, un bombardeo constante que ponía a prueba su resistencia y su fe, mientras las fuerzas del imperio más poderoso del mundo intentaban doblegarlos. Con la ciudad al borde del colapso y sus fuerzas menguando, Ezequías hizo lo único que le quedaba. Se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y fue al templo, la casa que él mismo había restaurado. Con un manto azul oscuro de luto y la corona de oro ahora pesada sobre su cabeza, se arrodilló ante el altar. No rezó en silencio. Extendió ante el altar la carta con las blasfemias y amenazas del rey de Asiria, como presentando una prueba ante un juez. Con voz quebrada pero firme, oró a Dios. No pidió simplemente la victoria. Le recordó a Dios que las burlas del rey asirio no eran contra él, sino contra el propio Creador. Fue una plegaria de fe absoluta en medio de la desesperación total, un acto de entregar la batalla de las manos de los hombres a las manos de Dios. La fe del rey no quedó sin respuesta. En la quietud del santuario, mientras Ezequías oraba, una visión o una presencia se manifestó. Un ángel, una figura de una luminosidad insoportable, apareció ante él. No era una criatura de carne y hueso, sino un ser de pura luz y poder, vestido con un manto que parecía tejido con la luz de las estrellas, y una corona de resplandor cegador. Se dirigió al rey, no con una voz audible, sino con una certeza que se imprimió directamente en el alma de Ezequías. El mensaje era claro. La plegaria había sido escuchada. El rey de Asiria no entraría en la ciudad. Sería repelido. La salvación de Jerusalén estaba decretada. La aparición fue breve como un relámpago, pero dejó tras de sí una paz y una certeza que borraron todo el miedo del corazón del rey. La misericordia divina había respondido. Impulsados por la certeza divina del rey, los defensores de Jerusalén se prepararon para un último y desesperado esfuerzo. Abrieron las puertas de la ciudad y salieron al campo de batalla, una delgada línea de defensores contra un océano de asirios. La carga asiria fue un trueno de hierro y furia, esperando aplastarlos en un instante. Pero entonces algo cambió. Una luz antinatural comenzó a brillar en las filas de Judá. El ángel invisible para muchos pero sentido por todos, se movió entre ellos. Infundió en los corazones de los defensores un coraje sobrehumano y sus golpes parecían tener el peso de la convicción divina. En las filas asirias, por el contrario, un pánico helado e irracional comenzó a extenderse. Veían no solo hombres, sino una presencia aterradora, una figura de luz que diezmaba a sus campeones sin esfuerzo. La batalla se convirtió en la prueba definitiva de la fe de Ezequías, y el campo de batalla, en el escenario de un milagro. Lo que comenzó como una batalla se convirtió en una masacre unilateral. El ejército asirio, la fuerza más disciplinada y temida del mundo, se desintegró. El pánico se convirtió en una huida descontrolada. Los soldados, presas de un terror sobrenatural, arrojaban sus armas y escudos. Su única preocupación era escapar de la ira invisible que los consumía. Los carros de guerra chocaban entre sí en su prisa por dar la vuelta. La legendaria formación asiria se rompió en una turba caótica y aterrorizada. Los soldados de Judá, ahora instrumentos de la voluntad divina, avanzaron, pero encontraron poca resistencia. El enemigo no luchaba, solo huía. La derrota fue total y humillante. En su prisa, los asirios abandonaron todo su campamento, armas,
armaduras, provisiones, tesoros y las imponentes máquinas de asedio, dejando atrás la prueba material de la victoria de Dios. Cuando el polvo se asentó y el último soldado asirio desapareció en el horizonte, un silencio atónito cayó sobre el campo. Luego, lentamente, un grito de júbilo se elevó desde los muros de Jerusalén. La ciudad estalló en una celebración extática. La gente salió a las calles, abrazándose, riendo y llorando de alivio. Se vistieron con sus ropas más coloridas, las mismas de la Pascua, y se congregaron en el templo, no para una celebración de su propia destreza militar, sino para dar gracias a Dios. El sonido de los cánticos y las alabanzas llenó la ciudad, un sonido de pura gratitud por una salvación que sabían que no merecían ni podrían haber logrado por sí mismos. La victoria no había sido suya, sino de su protector divino, y la celebración fue un testimonio resonante de su fe reafirmada. Después de la euforia de la victoria, llegó el momento de la reflexión y la reconfirmación. Ezequías, con el manto rojo del pacto, se reunió una vez más con los sacerdotes y los ancianos. La victoria milagrosa no fue vista como un cheque en blanco, sino como una responsabilidad aún mayor. Ante los líderes de la nación, el rey renovó su promesa de servir a Dios con todo su corazón, de mantener el reino libre de idolatría y de gobernar con justicia y rectitud. Fue una reafirmación de los votos hechos al principio de su reinado, pero ahora estaban imbuidos de un nuevo significado, sellados no solo con una promesa sino con la experiencia de una liberación divina. Este acto solidificó su legado como el rey que restauró la fe y bajo cuyo mandato los cielos intervinieron directamente para salvar a su pueblo.